Uruguay quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026. Fracaso mencionan algunos, decepción mencionan otros. Lo cierto es que vuelve a ser otro torneo más muy grande donde la selección celeste termina quedando en el debe absoluto. Segunda Copa del Mundo consecutiva que Uruguay no puede pasar esa primera fase. Ya lo vimos en Qatar 2022, lo volvemos a ver en el Mundial 2026, con el incremento que en este torneo pasaban los dos primeros, como de costumbre, y los 8 mejores terceros, en un grupo que a su vez también te encontraba con Arabia Saudita y te encontraba también con Cabo Verde. A ninguna de las dos les pudiste ganar y llegaste con la soga al cuello ante la selección española, que después voy a hablar de ellos un poquito, pero que tenías todas las de perder, porque España parece como una de las grandes candidatas. Tu mundial estaba en esos dos primeros partidos. Peleas con el entrenador, un plantel con muchísima falta de talento. Hoy se mira de reojo a Bielsa, que no va a continuar, se mira de reojo a todos los referentes, parece que está todo mal y que el fútbol uruguayo en sí, lo cierto es que ha dado un bajón en cuanto a escalón competitivo preocupante. Los equipos en su plano local no responden, internacionalmente lo cierto es que han dejado de llamar la atención, no hay grandes promesas a lo largo del mundo desparramadas que nutran a la selección nacional y que nos hagan pensar este chico uruguayo es el futuro. Todo repercute, todo tiene que ver con todo y el final de por lo menos este ciclo de Marcelo Bielsa termina siendo pegártela de lleno contra una pared de realidad, quiero decir yo, de una selección que no me esperaba nada de ellos y aún así sorprende, ¿no? Porque es chocante ver a la selección uruguaya quedarse afuera en fase de grupos. Para mí, siendo una crónica de una muerte anunciada por un montón de aspectos que vamos a ir repasando y reflexionando a lo largo de todo este video. Pero la gran noticia es que Uruguay se queda fuera de la Copa del Mundo. De una forma dolorosa, de una forma justificable si se quiere decir, porque este equipo la realidad es que nunca fue un verdadero equipo de fútbol. Vamos por partes. Lo primero y principal para destacar de todo esto es la llegada de Marcelo Bielsa allá por el año 2023. Un entrenador con sus pergaminos y con el antecedente allá por el año 2002 de que había agarrado una selección con una camada muy buena como era la selección argentina y también había defraudado estrepitosamente quedándose afuera en fase de grupos con decisiones cuestionables, muy cuestionables que hasta el día de hoy se le siguen reprochando por lo menos de este lado del charco argentino. Aparecía como un revolucionario. A Marcelo Bielsa lo conocemos, un metódico que le ha ido bien en un montón de lados, pero que tiene su libretita, que va con eso y que intenta convencer a los futbolistas bajo toda circunstancia. Aunque eso conlleve que te pelees, que cruce la línea ciertamente con otro futbolista, que se saquen chispas, el roce y que la gestión de grupo no sea la mejor. Uno de los factores más importantes para entender también el quiebre futbolístico que tuvo esta selección uruguaya, la poca relación entre los referentes, entre los futbolistas, como son con su propio entrenador, perdón. Es cierto que el ciclo de Marcelo Bielsa comienza en el año 2023 y no empieza mal. Tiene buenos resultados, los futbolistas responden, hay mucho en el ambiente del fútbol de descomprimir cuando algo viene tan mal, luego de lo que había sido ese proceso de Diego Aguirre que no funcionó en Qatar 2022 y que Uruguay también se la pegó de frente en la Copa del Mundo, con algunos insinuantes que hacían pensar que estábamos viendo las últimas balas de Luis Suárez, un aspecto fundamental para luego también entender el ciclo de Marcelo Bielsa y un quiebre que termina siendo importantísimo. Pero el ciclo del argentino al mando de la selección charrúa no había empezado mal. Su pico más alto para mí lo toca cuando llega a la Copa América 2024, con algunos peros también hay que decirlo. Uruguay llega a ese certamen continental arrasando la fase de grupos, con 9 de 9 en 3 partidos disputados, dejando la sensación de ser un equipo que te pasaba por encima desde lo actitudinal, desde la presión, que tenía un ritmo altísimo, como esos que siempre ha pregonado el loco Bielsa. Y no los cruzaba ciertamente con un partido para ver de qué estaban hechos. Brasil, nada más ni nada menos en Copa América. Lo cierto es que fue un partido súper disputado, súper trabado, donde las ocasiones tampoco parecían por demás, que se jugó mucho con el cuchillo entre los dientes y los uruguayos se lo terminaron llevando en la tanda de los penales, metiéndose así en las semifinales del torneo. Donde se cruzaron a Colombia, otro partido muy áspero, otro partido donde Uruguay necesitaba imponerse y ahí me parece que se empiezan a ver los primeros mimbres. Ya desde ese
comienzo a mí me dejaban cierta duda por la falta que siempre tuvo este equipo de plan B cuando el encuentro les iba pidiendo otra cosa y que se adapten a lo que no sabían hacer, que era esos ritmos de alta intensidad, de jugar y querer siempre tener ritmos muy altos de partido a 1000 kilómetros por hora, tratar de manejar poco la mitad de la cancha y ser muy rápidos tratando de llegar rápido al área rival. Se terminaron chocando en esas semifinales ante Colombia, que luego perdería la final contra la selección argentina en el año 2024. Pero ciertamente los dejaba bastante contentos el empate contra Canadá y que por penales terminabas tercero en una Copa América que era la primera de todas con Marcelo Bielsa, decían los uruguayos. Desde acá podemos construir pensando la Copa del Mundo 2026, hacer unas buenas eliminatorias, aceitar la maquinaria y a su vez llegar con buenas sensaciones, como estaba mencionando, a lo que es este torneo mundial donde terminan quedando eliminados. En medio de todo esto aparece un punto quiebre que lo había mencionado antes, el tema de Luis Suárez y cómo esto hizo implosionar al vestuario. Ya de por sí Bielsa es una persona que con los futbolistas no termina teniendo el mejor feeling de todos. No hay muchos y no hay tanta cantidad que hable extremadamente bien de él. Obvio, es un entrenador con una trayectoria muy larga. Habrá futbolistas que formaron escuelas con su pensamiento, lo mismo para entrenadores que hablan muy bien de Marcelo, eso es innegable y no estoy hablando de él como figura. Pero es cierto que hay otros futbolistas que directamente no lo pueden ni ver, porque simplemente es un entrenador que es difícil de llevar en el día a día. Y así lo expresó Luis Suárez en aquel incidente en el año 2024. Estamos hablando de hace 2 años que viene en una cuestión de arrastre con todos los futbolistas ciertamente distanciados. Y es muy difícil crear un buen clima en una selección, en un club, si no te llevas bien ni con los referentes ni con los propios jugadores. Tuvo una actitud ciertamente mala leche Luis Suárez, afirmando que Marcelo Bielsa no era el mejor gestor de grupos y que directamente casi no los saludaba, no les daba demasiada bolilla, por así decirlo, dentro de la Copa América. Para mí sí, estuvo bastante mal en sus palabras. Pero había algo que a Luis Suárez no le gustaba, y es que él, siendo un referente y probablemente el mejor jugador en la historia de Uruguay, quería tener ese protagonismo que ya Bielsa no le daba, porque buscaba otros perfiles en sus delanteros centros. Un jugador que se mate por el equipo, que se integre al juego, que sea muy dinámico, de mucho recorrido, que ayude mucho a las presiones sin pelota sobre todas las cuestiones. Quería un delantero dinámico y por eso apostó muchísimo por Darwin Núñez, porque Luis Suárez a esta edad ya no se los podía dar. Luis Suárez fue perdiendo terreno, pero Luis Suárez nunca se bajó de ese estandarte de ídolo de la selección uruguaya. Yo tengo que jugar por mi nombre. En una nota, como mencionaba anteriormente, bastante mala leche, salió a afirmar que Marcelo Bielsa no le llegaba al grupo, que no tenían la mejor relación y que muchas veces le tenían que pedir por favor que al menos el entrenador les dijera buen día. ¿Qué pasó luego de eso? Muchos de los referentes que sí seguían jugando, caso Valverde, Naita Hernández y un montón de futbolistas, salieron a firmar y ponerse al lado de Luis Suárez. Imagínense todo lo que generó esto dentro de la selección uruguaya. Allá por el año 2024, tras estas repercusiones, se empezó a armar un caos tremendo dentro de la selección, que venía bien, pero empezó a ir a pique. En eliminatorias empezó a ganar los partidos de casualidad, pero nunca convencía. Se empezó a enredar con un montón de rivales y lo cierto es que no terminó de la mejor manera, o por lo menos no dio ese paso de continuidad en el proceso que sí se veía que podía tener luego de una muy buena primera Copa América. Uruguay termina cuarto, más por la cosecha de puntos que había hecho en su buen inicio con Marcelo Bielsa que por sobre el final, donde encontró ciertas irregularidades. Había obtenido triunfos muy importantes, como contra Brasil, como contra la selección argentina en condición de visitante, y uno se iba a pensar, ojo con este Uruguay de Marcelo Bielsa. Bueno, fue solamente el principio y luego eso tampoco fue tan extendido. Como decía, terminó cuarto, entrando de buena manera a la Copa del Mundo, pero sin dejar las mejores sensaciones, porque era un equipo de muchísima intensidad que no tenía plan B y que le faltaba muchísimo talento, algo que después quiero bien hablar de ello porque me parece un aspecto fundamental que el uruguayo en cierto punto no le da la relevancia que se tiene. En la previa de la Copa del Mundo aparecen estos amistosos de preparación de toda la vida. Lo cierto es que no dejó buenas sensaciones. Un empate con México 0-0, una derrota muy dura contra Estados Unidos 5-1, un empate con Inglaterra 1-1 y el empate con Argelia en la víspera de la Copa del Mundo, con la gran sorpresa de una lista de convocados que llevaba nuevamente a Fernando Muslera, quien se había retirado de la selección nacional en el año 2024
porque el mismo Marcelo Bielsa le había bajado el pulgar en busca de una renovación en el puesto. Pero como Rochet no había tenido un gran año a nivel clubes, prefería, optar por la experiencia de alguien que conocía y muy bien el peso de lo que es cargar con el arco uruguayo. Importante punto porque después lo vamos a seguir hablando. Una lista sin demasiadas sorpresas, pero con una falta carente de talento. Quizás uno de tus emblemas y una de tus banderas, como es Georgian de Arrascaeta, un pilar fundamental en lo que es otra clase de futbolistas, llegaba entre algodones y en el medio de la preparación se te termina lesionando. No lo puedes utilizar, como así tampoco puedes utilizar a Ronald Araujo, otro de los futbolistas estandartes dentro de la selección uruguaya. Dentro de toda esta polémica, lo cierto es que la relación con el plantel estaba quebrada y en la previa de la Copa del Mundo Marcelo Bielsa fue claro: yo dirijo la Copa del Mundo y doy un paso al costado, pase lo que pase. Y ya veíamos desde un principio que era un poco abrir ese paraguas, como así también fue la novedosa ausencia de Nahitan Hernández, un futbolista que Marcelo Bielsa lo frecuentó constantemente por el costado derecho como lateral, pero que a pesar de todo el rodaje que había tenido con el loco Bielsa, en la Copa del Mundo no ha formado parte de esas decisiones raras que este entrenador a lo largo de toda su trayectoria ha tenido. Vamos directamente a lo que es el análisis de esta Copa del Mundo. Supuestamente Uruguay llegaba con la mejor camada, o por lo menos una que en 2022, si no estaba tan preparada, tuvo en el medio 4 años como para que sus mejores futbolistas, caso Valverde, Darwin Núñez, Ronald Araujo, Nico de la Cruz y un montón de otros jugadores como incluso Bentancur, Ugarte, tengan mucho más rodaje y en el 2026 hacer un papel súper digno. No ocurrió. El primer partido ya se empezó enredando totalmente con la selección de Arabia Saudita en un primer tiempo horrible, muy flojo, de mínimos absolutos, tratando de hacer cosas que el equipo no podía hacer y que empieza incluso perdiendo contra el equipo asiático, lo que ya despertaba ciertas alarmas, como así también a su vez el error, si así le quieren decir, al 1-0 de Arabia Saudita con el rebote de Muslera, que tengo que decir, deja el rebote, pero fue su partido, si se quiere, más digno dentro de esta Copa del Mundo. Pero lo termina empatando en el segundo tiempo por insistencia, por arrinconar, por tener bastante más que el rival. Los árabes se metieron muy atrás, encuentra ese rebote Araujo y termina poniendo el 1-1 definitivo, pero ya te dejaba la pauta marcada que el estilo de llevar justamente ellos el ritmo de partido no lo tenían muy implementado, y es importante que se queden con esto porque después quiero hablar de eso. Uruguay se plantó en el segundo partido ante Cabo Verde, hasta ese momento la revelación del mundial, porque todos pensaban que se iban a ir goleados en el primer duelo ante la selección española y no ocurrió eso, le rescataron un empate y decían ojo con estos. ¿Qué pasó en ese partido? Uruguay, si viene, empieza perdiendo, lo da vuelta, Cabo Verde se lo vuelve a empatar. Un error garrafal de Muslera, que también le machacaron la responsabilidad en el primer gol, a pesar de que la barrera se abrió muchísimo. La reacción del arquero veterano de 40 años no fue la más óptima del mundo. A Uruguay le pasó lo mismo en este mundial que le venía pasando y que te generaba un montón de dudas. Es un equipo de contextos, con perfiles adecuados para algún tipo de cosas, pero con falta de perfiles si yo pretendo ser un equipo protagonista de posesión. ¿Por qué? Porque esto está muy marcado y ahora en el duelo contra España lo vamos a ver bastante mejor, porque hay puntos que quiero seguir tocando de esta selección española, a la cual le falta mucho talento en defensa. No volvieron a reemplazar nunca más a Godín y no hubo nunca más un central de su jerarquía, como así tampoco han reemplazado perfiles que a ellos los hacían ser una selección demasiado autosuficiente arriba sin que genere tantas oportunidades. La falta de gol y la falta de contundencia de sus delanteros, como en antaños han tenido Luis Suárez, Edinson Cavani o el propio atacante Diego Forlán, se ha notado que han bajado drásticamente su nivel. Probó con Darwin Núñez, probó con Viñas, volvió a probar con Darwin Núñez, volvió a meter a Viñas en el partido, trató de juntar a los dos y a la selección uruguaya los goles no se le caen. Y tampoco te termina saliendo rentable, porque no sos una roca defensiva, no sos un gran elenco que no termina teniendo goles en contra, todo lo contrario. Y es como que en el medio te terminas un poco quedando en tierra de nadie. Cabo Verde, también hay que decirlo, se les animó bastante más que contra España, donde habían propuesto un bloque defensivo bajo. Los africanos a su vez salieron a atacar bastante más a los uruguayos y les hicieron daño. Sobre el final hubo muchísimo ida y vuelta, pudo haber metido goles Uruguay, Cabo Verde se acercó muchísimo, fue un despelote el partido y terminó con empate. Uno que te dejaba con la soga al cuello.
uno que te obligaba casi que tener que ir a ganarle a la selección española, la más dura de todo el grupo. Los uruguayos en la antesala de la Copa del Mundo no veían mal que les toque España, era una buena prueba en la tercera fecha como para terminar de aceitar todo su sistema, y contaban también con que la selección española les dé una mano, le gane a Cabo Verde como no lo hizo, y sí que le gane a Arabia Saudita como sí lo hizo, y le dio cierta mano, cierta holgura para manejarse dentro del grupo. El tema es que Uruguay nunca hizo su tarea de ganar aunque sea uno de los dos partidos anteriores y sacar 4 de 6, ni siquiera estoy pidiendo 6 de 6, y estoy hablando de Arabia Saudita y Cabo Verde, dos rivales que en la previa de la Copa del Mundo, cuando te tocan en el sorteo, vos sin duda que tirás punito. Pero como el equipo de Marcelo Bielsa no pudo ganar esos dos primeros partidos, llega con la soga al cuello a este duelo ante la selección española, que en el análisis a mí la verdad es que me parece que hicieron su mejor partido, o por lo menos uno de mucha intensidad, uno de mucha garra, uno de mucho corazón, pero que se terminan muriendo en la orilla porque esta selección, como he mencionado antes, le falta talento simplemente para ser diferencial. Porque la Celeste es una selección muy de contextos. Fíjense cómo juega ese primer tiempo ante la Roja, esperando atrás, cediendo balón, cediendo protagonismo, siendo un equipo ordenado, teniendo todo el tiempo patrullado a Lamine Yamal y tratando de hacer persecuciones. Cuando se podía presionar alto recuperábamos alto, pero sin elaborar demasiado, sin tejer las jugadas que nos lleven a terminar de dominar a España y sacarle la pelota, cosa que es muy complicado, imagínense con las limitaciones que tiene la propia selección uruguaya. Le complicaron el partido porque al final la competitividad y tener un plan marcado a Uruguay le ayuda, pero le termina faltando cuando necesita ellos mismos ser los protagonistas del partido. Le sale bien ceder el protagonismo, no le sale bien tener el protagonismo. De hecho, el primer tiempo de Uruguay es muy correcto hasta esa catástrofe de Fernando Muslera, de quien voy a hablar evidentemente. Porque Fernando Muslera, como mencionaba, llegaba a esta Copa del Mundo con muchísimas dudas, siendo un arquero que en Estudiantes de La Plata lo estaba haciendo ciertamente bien, pero que ya se había retirado de sus mejores años como arquero glorificado dentro de la selección, ya habían pasado. Pero claro, nunca terminó de consolidarse un gran arquero uruguayo que te haga decir, no, Muslera no puede volver nunca más. El partido con Arabia Saudita deja un rebote en el gol. Es cierto que antes había tapado dos grandes pelotas e incluso el gol en el primer tramo lo evita, pero deja el rebote. Vamos a dejársela pasar. En el segundo partido ante Cabo Verde, el gol de tiro libre con cierta reacción lenta, aunque hay absoluta responsabilidad en la barrera. Y en el segundo gol, que nadie sabe qué quiere hacer, más allá del error de Olivera, Muslera sale demasiado lejos, a un lugar donde no correspondía, sobre todo porque ya no es un arquero de 20 años. Y llega este tercer partido ante la selección española, donde Marcelo Bielsa se la vuelve a jugar por el arquero veterano, cuando ya había dado sobradas muestras de que era momento de cambiar el chip, que era momento de darle la oportunidad a Rochet que ataje, que es cierto, no había tenido rodaje dentro de la Copa del Mundo, pero que se ponga los guantes, que Muslera evidentemente ya no estaba para estas etapas. Bielsa profundiza y para mí quizás su mayor bielciada dentro de esta Copa del Mundo. Le vuelve a dar la titularidad a Muslera. Uruguay juega un gran primer tiempo y el gol de Baena termina llegando porque la defensa se duerme. Si ustedes se fijan bien, hay una sola camiseta blanca dentro del área uruguaya y 4 camisetas uruguayas, incluso 3 sobre Baena. Y no lo terminan marcando, le gana el de la única camiseta blanca. Dispara en un disparo casi que incómodo, tratando de finalizar la jugada más que con una intención de peligro. Y la respuesta de Muslera es muy floja. No entendemos muy bien qué quiso hacer y por qué se come esos goles. Pero sí, se los come. Tiro que va al arco, tiro que era gol. Y ya de por sí era un arquero que a lo largo del torneo generaba muchísima desconfianza. Entonces, la selección uruguaya nos termina quedando en un equipo que tiro que va al arco, tiro que es gol, porque el arquero no para ni una. La defensa tampoco es de fiarse, el medio campo no se impone y arriba no tenés gol. Es decir, un equipo en el que no hay nada para sostenerse y en el que no hay absolutamente nada para pensar que puede pasar la fase de grupos. Y como en el fútbol, la lógica siempre va a primar, el primer tiempo de Uruguay bajo un plan de partidos muy positivo, pero cuando en el segundo tiempo se les pidió dar un paso al frente, no supieron qué hacer. Muslera, dicho sea de paso, reemplazado al entretiempo, algo que tendría que haber pasado muchísimo antes como para tratar de tener más opciones,
contra España, más allá de que quizás el empate ni siquiera le servía. España no jugó bien, España sigue sin encontrar su mejor forma, sus mejores figuras, la realidad es que no están al 100% físico y se terminó notando, y aún así en el segundo tiempo las más claras fueron de los españoles, una de Dani Olmo que se va por encima y el palo de Ferran Torres. Me cuesta mucho encontrar situaciones de gol bien elaboradas por parte de Uruguay, de hecho no las hay, un tiro de la Cruz desde 50 metros que termina en las manos de Unai Simón, pero no hay nada de nada. La eliminación uruguaya termina siendo lógica, por lo menos para mí. No esperaba nada de ellos y en la antesala para mí eran una de las decepciones de esta Copa del Mundo. Es difícil decirle decepciones porque vos para decir de esa manera tenés que tener cierta confianza en el equipo y a mí nunca me la dieron ciertamente. Pueden ir a ver los videos, hay uno subido en el canal donde hacemos predicciones y demás y yo mencionaba que Uruguay, bueno, era uno de los equipos que la realidad probablemente tenía más papeles como para pegársela de lleno y termina ocurriendo porque hay una frase muy sabia que dice lo que mal empieza, mal acaba. Y uno al final cosecha lo que siembra. Si uno va por la vida todo el tiempo chapeando y teniendo que demostrar que tiene 4 estrellas, 5 estrellas, 6 estrellas, 7 estrellas, pero nunca se termina de fijar en lo realmente importante y todo el tiempo necesita encontrar justificativos como para decir nosotros somos muy grandes y se empiezan a enfocar en las cosas que no son tan importantes, bueno, al final el resultado te termina dando este tipo de cuestiones, golpes estrepitosos que te hacen replantearte un montón de cosas. Y creo que la selección uruguaya de a poco ha ido entrando en esa vorágine de prestar mucha más atención de lo que pasa afuera de la cancha que lo que realmente importa, que es adentro, lo que ocurre, lo de los futbolistas, cómo juego yo, a qué me dedico. Bueno, creo que le están dando demasiada relevancia a un montón de cuestiones totalmente secundarias. Durante mucho tiempo tuvimos que escuchar la garra charrúa. La garra charrúa es una forma, un estilo, una ideología, una manera de jugar que Uruguay la tiene muy arraigada y la tuvo arraigada durante muchísimo tiempo, basada en la competitividad, basada en la intensidad, basada en lo que los futbolistas daban cuando se ponían la camiseta de la selección uruguaya, ese plus competitivo de un equipo férreo, un equipo rocoso defensivamente, un equipo que no daba una sola pelota por perdida y muchas veces esta joda de festejan laterales, pero era con la intensidad con la que ellos vivían los partidos, jugamos con el cuchillo entre los dientes. Un estilo que puede gustar más, puede gustar menos, podés coincidir, podés no coincidir, lo cierto es que a Uruguay ciertamente tenían sus fundamentos como para pensar, bueno, este estilo nos va a terminar llevando a ganar grandes cosas. ¿Qué quieren que les diga? Para mí la garra charrúa nunca me terminó de convencer porque siempre fue tratar de envalentonar jugadores que eran tremendamente limitados pero que entraban en un contexto con grandes figuras, porque como siempre digo, los contextos son fundamentales y los rumbos de cada uno de los equipos y sus destinos se los termina marcando el talento. Uruguay gozó de una camada espectaculares de futbolistas, con Diego Godín en la defensa y con jugadores en ataque que eran tremendamente autosuficientes. Los Luis Suárez, los Diego Forlán y los Edinson Cavani, principalmente luego de un montón de jugadores que se acoplaban muy bien a sus grandes figuras. Pero la garra charrúa no era más que eso, jugadores complementarios que corrían todas las pelotas por el resto, que si tenían que ir a trabar con la cabeza, iban a trabar con la cabeza, pero que le tiraban un pelotazo a los delanteros y como sus delanteros eran tan, pero tan buenos, terminaban anotando los goles, terminaban siendo una selección muy jodida de enfrentar porque tenían grandes individualidades y este aspecto me parece fundamental. Fundamental principalmente para engancharlo con un concepto que yo había mencionado anteriormente y es la falta de talento que tiene esta selección uruguaya, porque vos podés convivir con un modelo, vos los podés pregonar todo lo que quieras, la garra charrúa, el carácter, la competitividad y todo lo que ustedes quieran. Ahora, cuando te la pegues de lleno contra la realidad, no podés patalear porque es algo que vos mismo pregonaste durante todo este tiempo. No, pero miren el carácter que tiene Ugarte para decirle cosas a De Paul, qué guapo que es. Miren Darwin Núñez, lo guapo que es, cómo brilla en el Liverpool, pero corre todas las pelotas. Y así un sinfín, Valverde festejando laterales, Valverde jugando en el Real Madrid siendo capitán, y cuando llegan a la selección, como es de roles y es de contextos, a muchos de estos se le piden cosas que simplemente no pueden hacer. El propio Valverde, uno de los más machacados luego de esta eliminación tempranera de Uruguay, porque otra vez vuelve a quedar en la cara sin dar justamente, y valga la redundancia, la cara por el equipo, siendo un referente, se peleó con Marcelo Bielsa y termina saliendo al entretiempo, mira desde el banco la eliminación de su equipo. Hay un montón de factores, creo que principalmente a Federico Valverde lo afecta muchísimo el tema de
que es un futbolista que se le pide a la selección cosas que él simplemente no es, cosas que él no puede dar. En el Real Madrid es un complemento extraordinario de estrellas que se sitúa por el costado derecho y que es un jugador que no tiene problema en duplicar o incluso triplicar esfuerzos en pos de ayudar al equipo, que va muy bien al espacio, que en roles acordes puede funcionar muy bien porque es un buen jugador, pero cuando se le piden otras cosas que la selección uruguaya no tiene, él las tiene que cumplir, y como no las puede cumplir, termina quedando en evidencia todas esas cuestiones que le faltan. Como así también se podría adjuntar un montón de casos en igual condición, los Ugarte, los Bentancur y toda esta clase de futbolistas que van por debajo de la línea de talento. Y como el talento nos impone, esto es como un castillo de cartas, todo se termina derrumbando. Otra cosa que no me quería olvidar de este fútbol uruguayo, porque yo siempre menciono, todo tiene que ver con todo. ¿A ustedes no les hace un poco de ruido que de aquel plantel campeón del Mundial Sub-20 hace aproximadamente unos 3 años atrás no haya un solo futbolista que se haya podido imponer a la selección uruguaya como referente, o por lo menos uno de los chicos que aparecen y son potables para la primera? Mira la cantidad. Sin equipo, jugando en Montevideo de Uruguay, jugando en River de Uruguay, Maturro jugando en el Levante, Boselli que fue transferido a River, la realidad es que no funcionó, se le vieron un montón de problemas defensivos, hoy juega en el Getafe pero no terminó de ser la gran cosa, en el Racing Santander, jugando en el propio Alianza Lima, el León en México. Tenemos también por ahí River Montevideo, San Lorenzo, Botafogo y así un sinfín. Las grandes referencias, quizás Abaldo, hoy jugando en Independiente, pero no mucho más. Miren lo que son la carrera de estos futbolistas que salieron hace 3 años nada más campeones del mundo con la selección sub-20 uruguaya. Luciano Rodríguez, muchos se van a acordar de este que estaba en el Liverpool de Uruguay. River lo quiso en su momento y era uno de esos delanteros a echarle el ojo porque podía ser la próxima camada uruguaya. No cumplió con las expectativas hasta el momento, tiene 20 años, está jugando en Arabia. Es decir, en pos a la renovación y en pos de tratar de armar un equipo de fútbol, lo cierto es que Uruguay en cuanto a talento que vaya surgiendo de sus inferiores se ha quedado muy corto. Y ni siquiera es cuestión de que lleguen de los 25 futbolistas, lleguen 20, tampoco hay que ser tan exagerado, pero que no llegue ni uno, no lleguen dos, no lleguen tres, algo de ruido te tiene que hacer. Como así también algo de ruido te tiene que hacer el presente del fútbol uruguayo en los torneos internacionales. La liga no llama directamente la atención y Nacional y Peñarol, que son los mejores equipos dentro del torneo charrúa, internacionalmente dejan mucho que desear. Uno, que se va con 8 puntos a la Copa Sudamericana en un grupo con Universitario, Tolima y Coquimbo, es extraño. Como así también Peñarol, 3 puntos nada más obtenidos en un grupo con Independiente Santa Fe, con Platense y con Corinthians. Platense, un equipo de mitad de tabla absoluto en la República Argentina, más allá de que venga recientemente de ser campeón. Pero no estamos hablando de Boca, de River, de Independiente, de San Lorenzo, toda esa clase de los grandes de la Argentina. No hablamos de ninguno. Estudiantes, que ahora actualmente está muy bien, es Platense. No deja de ser eso, un equipo competitivo como argentino, pero que Peñarol termina quedando último y no juega competencias internacionales en el segundo semestre. Como así también en Copa Sudamericana, el único digno, Montevideo City Torque, pero estamos hablando de uno entre 4 o 5 equipos que se logran meter en competencias internacionales. El fútbol uruguayo en general tiene un problema de estructura gigantesco que va mucho más allá de la propia selección nacional, pero que repercute evidentemente en ella. Bueno, múltiples problemas para ir cerrando. En conclusión, múltiples problemas los que ha tenido, de talento, primero y principal, de relación con el técnico, sobre todas las cuestiones, quiebran la relación, no tiene ningún tipo de sentido haber afrontado la Copa del Mundo con Marcelo Bielsa sabiendo los problemas que tenía con los futbolistas, y jugadores que a la hora de la verdad no han sabido dar la cara porque desde el talento no han podido, como así también tiene muy poco material como para tratar de imponerse en una Copa del Mundo. Lo mencionábamos, de los sub-20 campeones del mundo, ninguno llegó y todos están pasando sin pena ni gloria por el mundo fútbol. Uruguay termina dando pena ante Arabia Saudita, Uruguay termina dando pena contra Cabo Verde, Uruguay muestra un poco los dientes ante España, pero en un partido que les cambió el contexto no supieron qué hacer y se terminaron quedando sin Copa del Mundo. Probablemente el responsable sea Bielsa y creo que tiene gran parte de la culpa. Pero el uruguayo tiene que aprender a mirar más para adentro, sobre todas las cuestiones, y que tienen problemas mucho más graves que simplemente un entrenador. Porque venga quien venga, si esto no cambia en cuanto a calidad futbolística, me parece que todo va a seguir por la misma línea.